Muy buenas noches, queridos amigos, sean bienvenidos a Señales Ocultas, aquí a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, TV, donde nos pueden hacer favor de dejarnos todos sus comentarios, dudas, sugerencias, Instagram también. En esta noche, acompañado por mis queridos amigos, licenciado Rodas, ¿cómo estás, Osiris? El gusto de saludarte, licenciado Juan Ramón, y agradecer el favor de la atención de todo nuestro auditorio. Raúl Ortiz. Aquí, Juan Ramón, con mucho frío. Hace frío en la ciudad de México. Pero aquí encantado de acompañar a la mesa. Los pingüinos tienen frío. Sí, efectivamente, incluso. Sí. Sí, ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo estamos? Ingeniero? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Raulito. Sí, pues aquí, empezando una charla de cuates. Como dice usted, para hacer del país, pues ahí la llevo, ¿no? Ahí la llevamos. Está bien. Pues el tema del día de hoy, muy interesante. Saben, amigos, yo pecaría de mentiroso si les dijera que todos los temas que tratamos aquí en Señales Ocultas han o fueron o han sido parte de mi conocimiento, porque la verdad no es así. Claro. Y cada vez que hacemos temas hay que darle una leída, y yo me sorprendo de tantas cosas que ignoraba y que sigo ignorando. Sí, por supuesto. Y que gracias a las opiniones del público, a las sugerencias del ingeniero, de ustedes, pues vamos abordando temas que jamás me imaginé que existían. Pero tomó auge hace como unos 20 años, ¿no, ingeniero? Donde pues algunas personas que en ese entonces se les llamaba locos empezaron a investigar y a tratar. Y el tema del día de hoy se llama las líneas ley, la red que envuelve al planeta. ¿Cómo va, ingeniero? Pues muy interesante. Se van a dar cuenta ustedes que como humanidad nos afecta, y como humanidad tenemos que hacer algo al respecto. Está en nuestras manos liberarnos de ciertos atavismos, ciertos hechos que nos han traído problemas como colectividad, como humanidad en todo su conjunto, y que en la medida en que nos tomemos la libertad de abrir nuestra conciencia, nos iremos dando cuenta poco a poco de que tenemos que vivir de otra manera, vivir nuestra realidad real, válgase la redundancia, y no vivir una realidad virtual que por el hecho de que estemos expuestos a ella siempre la consideramos como una realidad, válgase, reitero, una realidad real. Única. Estamos viviendo una realidad virtual, créanmelo, que lo que estamos viviendo es una realidad virtual, pero si todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, muchos de nosotros no tenemos más que ese conocimiento, lo consideramos como algo real. Y vamos a verlo, todos estos temas que estamos abordando, que no es real, esa es una realidad virtual, y que esa realidad virtual la podemos cambiar nosotros, y en la medida que abramos nuestra conciencia tendremos oportunidad de hacerlo conscientemente. Sí, pero es muy difícil, porque desde que uno nace, inmediatamente, sin pedirte autorización, ya entra uno a esta programación. Sin embargo, hay algo que es muy curioso: no surge efecto en todas las personas esa programación. Algo hay en el interior de muchas personas que los hace diferentes, con pensamientos, reflexiones profundas, distintas a las demás personas, ¿no? Independientemente de que puedan estar ocupados en los quehaceres cotidianos, la lucha por el sustento, la educación, primero las etapas propias de la vida de cada quien, pero ya en su época de adulto, la lucha cotidiana por el sustento, por la familia, por encabezar proyectos, pero sí llega el tiempo en que hay muchas cosas que no te puedes responder, y la batalla se vuelve una batalla a veces con muy poco sentido de existencia.
de conocimiento de la vida y se vuelve un sentido de sobrevivencia solamente, ¿no? Ahí lo que tendríamos que hacer, me pasa incluso, que ahí tendremos que buscar aliados. Sí. Es decir, que la información o el poco despertar que uno alcance en un momento dado, hacerlo del conocimiento de más gente, porque esa misma gente nosotros les ayudamos a que despierten, les imbuimos, les metemos una semilla ahí que va a crecer en un momento dado, si hay la voluntad por parte de esa gente. Pero por parte nuestra reafirmamos esos conceptos, esos fundamentos. Y estoy de acuerdo con Juan Ramón que hay gente que está despierta, lo que pasa es que sus conocimientos se los queda, no los transmite. Por el temor al ridículo, a los calificativos a su persona, ¿no? Por lo que sea, pero es como no salir a bailar por el temor a que se vayan a burlar de mí. Claro. Y perderse el movimiento. Pero... ¿Y la diversión? ¿Qué? ¿Qué tal si les gusta? Y de todos modos la vida va a transcurrir, baile o no. Exacto. Es la forma en que podemos enfrentar la manera de vivir, ¿no? Sí, por supuesto. Está muy bien. Pues vámonos, las líneas ley, la red que atrapa y envuelve al planeta en general. Sí, en este punto aquí me gustaría, para que no se nos vaya nuestro público, noten todo el temario que pretendemos cubrir el día de hoy. ¿Qué son las líneas ley? ¿Quién las descubrió? La red, hay unas, como origen, tuvo sus inicios a partir de los polígonos platónicos con Pitágoras. Vamos a decir en un momento dado que estas líneas ley van a formar en sus cruces una serie de nudos o vórtices, y que esos son equivalentes a los chakras de un cuerpo, del cuerpo nuestro. La Tierra es un ser vivo, por lo tanto también va a tener sus propios chakras, ¿no? Bien, ¿qué efectos tiene? ¿Para qué sirve? Hay otro conjunto de líneas como las de Peiré, de Harman, de Curry, que incluso desde el punto de vista arquitectónico son o debían ser una materia, porque los arquitectos deberían estar conscientes de que tienen que descubrir algunas cuadrículas en el terreno, unas cuadrículas energéticas en el terreno donde piensan construir determinado lugar, determinada casa, determinada, no sé, edificio, para que la gente no esté expuesta a ciertas energías que le puedan ocasionar graves problemas. Que eso es lo que anuncian estas líneas o cuadrículas de Peiré, de Harman y de Curry. Vamos a ver algunos aspectos negativos, algunos aspectos positivos de esta ley. Vamos a tratar de visualizar si tiene alguna relación los avistamientos ovnis con estas líneas ley o con estos nudos, con esos vórtices. Vamos a tratar de hablar de cómo hallar los centros de ley. ¿Qué son los sitios energéticos o centros de cruce? ¿Cuál es la clasificación de los centros de fuerza? Hay unas líneas famosas ya en el mundo. Inglaterra fue el origen de todo esto con la región de los druidas. Y entonces ahí hay una serie ya está muy estudiada todas esas regiones, y hay unas líneas muy famosas como la de Saint Mary, la de Saint Michael. Hay unas piedras Hurles, hay unas líneas Belinus, hay unas líneas de Milton Keynes, que son donde está una ciudad de los Illuminati. En fin, hay la zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas. Hay unos casos donde el caso de Bruce Hernon, que lo vamos a tratar hoy, donde es el único sobreviviente del Triángulo de las Bermudas. Sí. Así nomás, ¿no? Entonces las líneas ley, ingeniero, se descubre que son, pues eso, unas líneas por donde el planeta emana o exhala
la energía que procesa del cosmos? No, ¿cómo le diré? No en todo lo que me menciona, pienso que sea así. Sí, al ser unas líneas, deben ser Por donde fluye nada más la energía. como un tubo de conducción. Ok. Aquí está un punto de energía. Sí. A través de una línea Sí. lleva a otro punto de energía, Sí. donde va a haber una acumulación de esta con esta otra. Ok. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a ver qué pasa. Y es ahí donde se forma el vórtice, que es donde la energía se dispara hacia el cosmos, o puede funcionar de manera inversa también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Interesante. entonces miren, algo que traigo al respecto, ¿qué son las líneas ley? Las líneas ley, también conocidas como líneas dragón, son fenómenos de los que la mayoría de la gente ha oído hablar, pero pocos se entienden realmente. De hecho, sería justo decir que nadie las entiende completamente. Hay gente que las confunde con un volcán. Sí. Y pues un volcán para mí es un poro de la tierra. Así donde yo puedo exhalar a través de ese poro pues, cierta cantidad de energía calorífica de mi cuerpo. La tierra a través de ese poro puede eliminar energía en exceso que tiene en un momento dado. Esa comparación que está haciendo el ingeniero está formidable. Sí, por supuesto. Imagínense ustedes que a la Tierra la recubre una piel y las líneas ley son los poros por donde exhala la energía del hecho de existir. ¿No? Está muy interesante. Bueno, entonces, partamos de esa base, que muchos hablan de esto, pero muy poco las comprenden, realmente. Cuéntame entre ellos. Sí, ¿verdad? Es difícil. Sí, claro. Cuéntame, no sé, que cuéntame ¿sabe entre qué? ellos, porque está difícil Sí, de... porque si sigues lo que está escrito y lo que han descubierto, sería robotizar el pensamiento y hay que causar reflexiones. Por supuesto. Sí, ahorita que el ingeniero nos diga cómo se descubren las líneas, de cómo se detectan. Ahora porque hay aparatos electrónicos, pero en su tiempo fueron con procedimientos bien rudimentarios, ¿no? Sí, bien. Entonces, para nuestros fines, desde el punto de vista físico, una línea ley es una línea recta de falla en las placas tectónicas de la Tierra. Esto es un hecho científico. Es decir, debido al roce, a la fricción que tienen las placas tectónicas, se va generando una gran energía. Y esa gran energía se va desplazando a través de la Tierra con los movimientos que tiene, porque debo decirles que no nada más es el de rotación de la Tierra, ¿eh? Entraríamos en otros detalles, pero tenemos básicamente rotación, traslación, nutación y bamboleo. Así de entrada. Entonces son muchos movimientos los que tiene y todavía afectaciones por cuanto a los campos magnéticos de otras grandes masas cercanas a nuestro planeta. Entonces todo eso suma. Bien. Entonces las líneas ley, reitero, es una línea recta de falla en las placas tectónicas de la Tierra. Esto es un hecho científico. Lo que la ciencia, sin embargo, se niega a creer es que a través de estas grietas en las placas tectónicas de la Tierra, la energía magnética liberada, de hecho, es muy poderosa. Muy poderosa. Bien. Existe una disciplina china conocida como Feng Shui, donde este pensamiento se basa en la existencia de un aliento vital cuyo flujo se ve modificado por la forma y disposición del espacio, los puntos cardinales y los cambios temporales. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay incluso programas respecto al Feng Shui que se puede aplicar a una casa. Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué poner para modificar la energía? Sí, pero esa es la tendencia comercial que le han dado, para armonizar la energía del lugar donde habitas. Sí. Aquí la situación es esto. Cada punto cardinal emana una energía determinada. Para llegar a obtener ese conocimiento y esa práctica, los chinos se guiaban por las líneas del dragón. Estas líneas actualmente son conocidas como líneas ley. Son líneas conocidas desde tiempos prehistóricos y son alineaciones de energía localizada
en vórtices magnéticos de los lugares sagrados del mundo, como los círculos de piedras Stonehenge, monumentos megalíticos, piedras de Karnak, iglesias, cementerios, ermitas, etcétera. Es decir, son cuando hay algún cruce, se forma un vórtice, entonces hay un gran acumulamiento de energía y vuelve a ese sitio donde se está localizando ese vórtice o nudo en un centro de poder. Las líneas ley entonces forman una cuadrícula que recubre al planeta, y donde se cruzan las horizontales con las verticales se crea un vórtice por donde se emana hacia el cosmos, es una de las teorías, una gran cantidad de energía electromagnética, o viceversa, ahora se maneja, que también por esos vórtices puede penetrar. Entonces consideremos que las líneas ley es una cuadrícula que raya todo el planeta de forma horizontal y paralela, y casualmente, dice el ingeniero, y tiene toda la razón, hay estructuras que se encuentran perfectamente ubicadas en el cruce que llamaremos, o llaman vórtices de energía, porque se supone que es ascendente. La energía electromagnética que se genera en los vórtices es ascendente, como un remolino hacia arriba. Entonces sucede que Stonehenge, por ejemplo, que mencionó ahorita el ingeniero, está ubicada en uno de esos vórtices. También la Gran Pirámide de Egipto. También Machu Picchu, Titicaca. Se supone que en nuestro país la pirámide de Teotihuacán y la de Kukulcán. Entonces, iglesias, cementerios, sí, aquí es lo curioso, ¿no? Sí. Hasta cementerios, y esto daría respuesta a que nos podamos imaginar por qué las catedrales o las iglesias tienen cúpulas semiesféricas con una cruz arriba, ¿verdad? Empieza a darle sentido. Perdón, ingeniero. Darle algo de sentido. Bien. Aquí es necesario decir que cada lugar de la Tierra tiene una energía específica, no es generalizado. Las líneas ley son una energía que resuena con el chakra de la coronilla. Es decir, así como nosotros, nuestro cuerpo humano, reconocemos una serie de chakras que son nodos de energía, puntos de energía, que dicho sea de paso están separados uno de otro por una distancia de 7.23 centímetros, que es la distancia de la tercera dimensión. Cualquier cosa que caiga en la tercera dimensión debe regirse por la medida de 7.23. La tercera dimensión. Bien. Entonces, si lo que les decía, si la Tierra es un ser vivo, entonces también ahí debe, y las líneas ley están actuando como una red de energía interna. Necesariamente entonces también podemos encontrar una serie de vórtices que podemos identificar correspondientemente con los chakras el chakra humano. Señor productor, ¿nos quiere hacer el favor de poner los chakras de la Tierra? Eso corresponde a la polaridad del planeta, ingeniero. ¿Dónde estaría, por ejemplo, la coronilla? ¿En el Polo Norte, en la Antártida? No, ahorita lo vamos a ver. No está, tiene algunos puntos. Me fui muy rápido, sí, pero ahorita lo localizamos. ¿Ya no las pusiste? Es mira. Bueno, mire. El séptimo chakra está en el monte Kailas, en Tíbet. En el Tíbet. Bien. El primer chakra está en el monte Shasta, en la Alta California, en Estados Unidos. El segundo chakra está en el lago Titicaca. El tercer chakra se encuentra en el que corresponde al del plexo solar a nosotros, se encuentra en Uluru, en Australia. En Australia, el tercer chakra. El cuarto chakra está en Glastonbury y Shaftesbury, en Inglaterra.
El quinto chakra está en el Monte de los Olivos. El sexto chakra, no sé por qué, lo traté de investigar, pero no tuve éxito. No tiene una localización fija, el sexto chakra. Que se mueve periódicamente. Periódicamente, sí. Corrientemente está en Glastonbury, igual que el cuarto. Sí. Y el séptimo chakra corresponde al monte Kalas en el Tíbet. Entonces ahí está, y ahí se puede ver en el mapa los 7 chakras. Respecto a lo de la cuadrícula, Juan Ramón, quisiera decirles algo. Las cuadrículas corresponden a las, ¿cómo les diré? A las redes energéticas de Peiré, que corren de norte a sur y de este a oeste. Las de Peiré tienen, vamos a llamarle una distancia de este vuelo, por decirles algo, ¿no? Son quizá de 8 metros. Hay una subcuadrícula, que es más pequeña, perdón, me exasperé, que son más pequeñas, es otra cuadrícula, llamémosle una subcuadrícula de las de Peiré, que también corre en el mismo sentido de norte a sur y de este a oeste. Bien, y las de Curry son longitudinales, es decir, corren de norte al sur este y del este al al sur oeste, así están, así corren, y entonces tienen comportamientos diferentes, mientras las últimas que le estoy diciendo de Peiré, Harman y Curry tienen alguna connotación, alguna influencia en relación con los seres humanos, específicamente, no con los animales. Las líneas ley tienen influencia sobre todo lo que existe sobre la Tierra, interior de la Tierra. Entonces cambia mucho. Vamos a ver, analizando un poco la geometría sagrada, los cinco sólidos platónicos, que a saber son el tetraedro, el hexaedro cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Esos 5 sólidos platónicos se pueden circunscribir a un círculo. Nada más esos, no hay más. Nada más esos. Entonces, aquí traigo información relacionada con el dodecaedro para ver cómo se puede circunscribir en el globo terráqueo, considerando lo que fuera un círculo. Sabemos que está deformada, pero considerando lo que fuera un círculo, como lo veía Pitágoras desde la época del grupo platónicos, vamos a ver cómo entran. Y entonces vamos a ver que el dodecaedro tiene 12 caras pentagonales. 12 caras pentagonales. Y cada cara tiene 10 triángulos. Cada cara. Si es un dodecaedro tiene 12 caras, por lo tanto son 12 pentágonos. Cada pentágono tiene 10 triángulos. Entonces en el dodecaedro va a haber 120 triángulos. Y eso nos da origen a una serie de trazos que no necesariamente forman una cuadrícula. No necesariamente forman una cuadrícula. Como ahorita lo veremos. ¿Todavía tenemos tiempo? Me está diciendo el productor que nos quedan 2 minutos. ¿Nos quedan 2 minutos? Vamos a para echarme un cafecito. Bueno, entonces, líneas ley. ¿Cómo ves, Osiris? Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Al regreso del corte me gustaría hacerle algunas preguntas aquí al ingeniero. Ya vas a empezar. Sí, por supuesto, ¿no? Ya sabes que todas las preguntas casan ahora. Hay que ponerle todas las respuestas. Hay que ponerle condimentos a la sopa, ¿no? Está bien. ¿Cómo ves, Raúl? Y a mí también se me hace muy interesante. Yo la verdad no domino el tema, pero escuchando lo que comentaban del Feng Shui, pues realmente es algo que todos conocemos, pero no sabemos su origen. Entonces, por lo cual no le damos la utilidad
necesaria a ese conocimiento. Ese conocimiento. ¿No? Como bien dices, lo manejan más en forma comercial, que en una realidad que pues, nos podría servir muchísimo. Y aquí lo interesante que vamos a ver después del corte es que a nuestros antepasados siempre se les ha tachado de ignorantes, de faltos de cultura y de conocimiento. Y casualmente tienen ubicadas muchas construcciones sobre esos vórtices de energía que forman las líneas ley. Vamos a un corte y regresamos. Estas Señales Ocultas. Nuevamente aquí en su programa Señales Ocultas. Yo le decía, señor ingeniero, que quería hacerle una pregunta, porque obviamente pues hay detractores que consideran que este tipo de líneas hasta pueden resultar demoníacas. No sé si nos puede explicar, señor ingeniero, qué beneficios o qué situaciones negativas nos pueden traer a nosotros este tipo de energías, como usted bien lo mencionaba hace un momento. A ver, ¿te parece bien que este tema lo abordemos un poquito más adelante cuando ya tengamos algunos elementos de juicio y no sea una respuesta únicamente de tu servidor, sino basado en algo que ya sea de conocimiento de todos nosotros? ¿Te parece bien? Perfecto. No, de acuerdísimo. No me tardo ni 3 días, no hay problema. Entonces continúe, ingeniero. Bien. Continúe. Entonces aquí, en el siguiente punto, diríamos que ¿quién descubrió estas líneas ley? Bien, los primeros en hablar sobre la existencia de estas líneas fueron los pitagóricos, más concretamente su discípulo más aventajado, Platón, quien describió la Tierra como un dodecaedro geométrico. La escuela pitagórica afirmaba que la geometría y las diferentes formas geométricas son la base de todo, incluida la Tierra. Recordemos que geo es tierra y metrón es medida. Entonces, la geometría es la medida de la Tierra. Bien, señor productor, si nos puede hacer el favor de poner el globo terráqueo cubierto por un dodecaedro, que esa es la figura que está cubriendo la Tierra. Bien, ahí vamos a ver esto. El primero que nada, vamos a definir el dodecaedro. Dodecaedro es un cuerpo que tiene 12 caras. Y 12 caras que son pentagonales. 12 caras que son pentagonales. Bien, la concepción de la Tierra como un dodecaedro se basa en una premisa relativamente simple. El dodecaedro es el poliedro que más se aproxima a la esfera y el que tiene los ángulos menos salientes, lo que permite curvarlo sin que apenas sufra deformación. Bien, por aquí traigo, me agencié este es un medio dodecaedro. No sé si lo alcancen a ver. Aquí están, se los pongo planos, ¿sí? A la cámara, ¿la ven? Ahí están los 6 pentágonos, ¿sí? Bien, si estos pentágonos hago coincidir el centro, llamémosle el número 1, el centro, lo hago coincidir sobre el polo norte, ¿sí? Y el otro lo hago coincidir sobre el polo sur, va a haber 2 grupos de 5 pentágonos, 2 cadenas de 5 pentágonos entre el polo norte y el polo sur. ¿Está bien? Sí. Bueno. Ahora, si en cada una de estas caras del pentágono, permítame tantito, ¿sí? Préstame su. Fíjense, ahorita les muestro este tipo de. Bien, este es un pentágono, le voy a poner un punto en el centro y voy entonces a formar triángulos de esta manera. Y luego la mitad de esos triángulos. Y ahí se me forman por cada pentágono 10 triángulos en cada pentágono. De tal manera que cada uno de estos pentágonos tiene 10 caras, 10 triángulos. El total de 12 caras nos va a dar entonces 120
triángulos. ¿Ok? Bien, si unimos entonces las otras caras con estas líneas, vamos a encontrar toda una malla, toda una retícula, ¿sí?, que no necesariamente sigue una cuadrícula. ¿Sí les queda claro como usted ve ahí como se ve ahí en la figura? ¿Sí? Bien. Entonces, entre las 12 caras pentagonales, cada una con 10 triángulos, totalizamos 120 triángulos rectángulos que cubren la superficie de la esfera. Al mismo tiempo, observamos que las líneas que unen los centros de los pentágonos curvos forman triángulos equiláteros. Para plasmar esta estructura sobre la Tierra, situamos una cara del dodecaedro en el norte, el polo centrado en ella, en otra en el sur, y entre ellas hay 2 franjas con 5 caras, cada una como se los reseñaba, ¿sí? Y aquí viene lo importante. La orientación de los pentágonos norte y sur con respecto a continentes y mares no es arbitraria, no es donde cae. Coloqué en el polo norte, su contra lo coloqué en el polo sur, pero la ubicación de estos no es arbitrario. Esto sigue o depende de un punto, y ese punto es el que llamamos el ombligo del mundo. ¿Dónde encontramos ese ombligo del mundo? Ni más ni menos, nótese, que en la gran pirámide de Keops, o sea, la pirámide de Giza. Y la razón de que sea así no es nada esotérica. Está situada a 29 grados 51 minutos 51 segundos latitud norte y 31 grados 8 minutos 57 segundos longitud este. Se halla en el meridiano que divide la Tierra en 2 partes, en las que la superficie emergida, los continentes e islas, incluyendo la Antártica, es exactamente igual. El meridiano que pasa por la Gran Pirámide coincide con un vértice del Pentágono Norte. Ello orienta toda la red. 5 de sus líneas maestras son meridianos, círculos máximos, que pasan por los vértices de las caras norte y sur, que están alternados, es decir, que hay un punto. Entonces, por este norte y por este sur, van de manera alternada, van a estar pasando esos meridianos. Bien, estos 120 triángulos rectángulos, unidades básicas de la malla energética terrestre, ya eran conocidos por los antiguos egipcios, que las llamaban triángulos MR, por Amón-Ra. Bien, para simplificar, suponiendo que la Tierra fuera una esfera perfecta, con un perímetro de 40.000 kilómetros de meridiano y ecuador, entonces el perímetro es igual al diámetro por pi, y entonces aquí nos daría 12.742 kilómetros, que es un dato que vimos incluso la plática pasada. 12.742 kilómetros por pi, eso nos da 40.030, que es del orden de los 40.000 que le estoy mencionando. Es decir, ¿de dónde salen esos 40.000? No es caprichoso, es en función del diámetro. Bien, la hipotenusa de estos triángulos curvos MR mide 4.153,41 metros y los catetos 3.524.164 y 2.322.795 metros, lo que suma exactamente 10.000 kilómetros, un cuarto de meridiano, con ángulos de 36, 60 y 90 grados. Es decir, en la geometría esférica, que esto es la geometría esférica, no tenemos que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo nos da 180 grados, precisamente porque es una geometría esférica, nos da valores diferentes. Y eso se los aclaro aquí en el texto. En los triángulos esféricos suman más de 180 grados y no se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Bien. La red. Estos 15 círculos, 12 pentágonos con 10 triángulos MR cada uno y 62 intersecciones, forman la malla energética que rodea la Tierra. Pero dada la extensión de esos MR de más de 4.000
kilómetros cuadrados, que correspondería a 2/3 de Australia, hay pocas oportunidades de que algunos de estos focos o puntos y líneas se ubiquen en países. Es decir, los macizos continentales respecto al mar, a los mares y a los océanos, hacen que en la construcción o la inserción del dodecaedro en la Tierra, los nudos o vórtices donde hay cruces, no necesariamente todos caen en los macizos continentales. Muchos de esos nodos se encuentran en el mar, en los océanos. Sí. Y obviamente sí se entiende. Si no hubiera mar, pues caería en un macizo continental. Pero aquí resulta que hay un océano, macizo continental, otro océano, macizo continental. Entonces la posibilidad de que caiga en el macizo continental pues es un porcentaje relativamente bajo. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, como les decía, sin querer ya marearlos más con esto de la geometría, nada más sagrada, nada más para que se den cuenta de cuál fue el origen real de todo esto, terminaré diciendo, solo hay 5 de ese tipo de figuras, y ese 5 es un número sagrado pitagórico, y no hay ninguno más, como yo les mencionaba, solo el tetaedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro son los 5 que se pueden insertar en un círculo. No hay ningún otro. Bien. Aplicando la geometría esférica, nótese, no sería difícil diseñar un programa informático que, uniendo todos estos puntos por círculos máximos, nos trazase las líneas de una determinada región del mapa en los 3 niveles que voy a mencionar. Ustedes pueden cruzar líneas y tener dos o tres líneas que estén cruzando un punto determinado. Entonces, si tienen muy bajo cruce o puntos de encuentro, un determinado vórtice, vamos a llamarle que tuviera 3 uniones de intersección con otras líneas. Vamos a llamarles que esos fueran de categoría 2. Y los que tienen 7, 8 o 10 fueran los de categoría 3. Quiere decir, ¿sí, ingeniero, que en la medida que coinciden el cruce de líneas, mientras más sumen, más poder tiene? Claro, porque está llegando mucha más energía. Claro. Entonces, entre más el cruce sea de mayor cantidad de líneas, necesariamente hay un gran acumulamiento de energía que tiene que ser desviado, sacado, utilizado para algo. Si eso cae en buenas manos, será para bien. Sería de provecho para la humanidad. Y si no, sería para control de la misma. Y ahí está el problema. Ahí el problema. Aquí nos está queriendo decir el ingeniero el por qué en determinados lugares del mundo se realizan ceremonias con características específicas, fechas específicas y con gente específica. Y mire, a lo largo de esas líneas, y se ha encontrado, ¿no tienes por ahí la línea de San Michael? Estoy haciendo una mezcolanza aquí, pero sabrosa. Ya no me fui con ningún nombre. Sí, es que como decía, es complicado. Es complicado, hay que poner mucha atención. Y ¿qué te pedí ahorita, amigo? La línea de San Michael. San Michael. No, es que son ya casi de los últimos. Bueno, ahí en las líneas esas de San Michael, ahí está, Michael. Se escribe Michael. Esa es una de las líneas
más famosas en Europa. Ahí se ve. Ahí la tienes ya, es esta. ¿Ya la tienes ahí? Nuestros amigos deben recordar que es un programa en vivo, que no somos una televisora comercial, que somos un grupo de amigos locos que nos reunimos a platicar temas raros. Sí, por supuesto. Ténganos paciencia. Claro. A ver, señor productor, ¿ya está? Ya, bien. Ahí se ve una línea que cruza toda Inglaterra, ¿sí? Y hay una serie de puntos que está tocando esa línea. Cada uno de esos puntos es un centro de poder. O es un monasterio, es una ermita, es una catedral. Sí. Es algo relacionado con el manejo de la energía. Hay un gran acumulamiento de energía a lo largo de esa línea. Esa línea, obviamente, conduce energía de un punto a otro. ¿Sí? Entonces, aquí se ve, esta es una de las más importantes en Europa. ¿Sí? Bien, volvamos a nuestro rollo inicial. Déjenme retomar el tema. Bien. Entonces, decíamos que aplicando la geometría esférica, no sería difícil diseñar un programa informático que, uniendo todos estos puntos por círculos máximos, nos trazase las líneas de una determinada región del mapa en los 3 niveles mencionados y nos señalase las coordenadas de los puntos de cruce más activos que habría de comprobar sobre el terreno. Se supone que los 3 distintos tipos de cruces, los de pentágonos del dodecaedro con 5 líneas, los triangulares del icosaedro con 3 y los de los rombos, esto es muy equivalente a que si son 2 cruces o son 3 o son 7 o son 9, ¿sí? Es equivalente a todo esto. Si tomamos como núcleo un punto en el meridiano de Giza llamado Bedlet, cerca de la población de Baltim en el delta del Nilo, la intersección de este meridiano con el círculo máximo perpendicular en el mismo centro del lado de 2 pentágonos define 4 triángulos MR y forma el centro de un rombo que marcaba la influencia del imperio egipcio. Fíjese hasta qué punto se puede deducir la localización de una determinada concentración de población con cierto dominio en el resto del mundo en un momento determinado. Egipto fue un imperio muy famoso y muy importante en su momento. Estaba colocado estratégicamente. Es decir, no fue, me voy aquí a la colonia Taxímetros, ¿no? No fue una casualidad No, su construcción ahí. No, fue algo específico, es decir, aquí lo hago. Y todos los demás sitios de poder están diseñados de la misma manera. Sí. El monte Sinaí, Por ejemplo. el monte del Calvario. Sí. Y, Shasta. y por mencionar algunos de los que me estoy acordando. Todos esos lugares a través de la historia tienen una relevancia, valga la redundancia, histórica. Han sido perfectamente diseñados o utilizados para el fin que a través de la historia conocemos, ¿no? Fíjate. Bien. Hablábamos al principio del programa de que la Tierra, siendo un ser vivo, y nosotros como seres vivos tenemos lo que conocemos chakras, que son puntos de energía, de concentración de energía. Entonces la Tierra también tiene esos 7 chakras que se corresponden con los chakras humanos. Entonces nuestro planeta como ser vivo también tiene su sistema energético y sus líneas de fuerza que conectan los vórtices principales, los chakras, entre sí, y que mantienen circulando toda la energía como lo hacen los meridianos y los canales de nuestro cuerpo.
El primer chakra se encuentra en el monte Shasta, California, que ya lo habíamos vislumbrado, ¿no? El segundo chakra se encuentra en el lago Titicaca, en Perú. El tercero está en Uluru Kata, al norte de Australia. El cuarto está en Shaftesbury, cerca de Stonehenge. El quinto chakra abarca desde la Gran Pirámide, Monte Sinaí, hasta el Monte de los Olivos en Oriente Medio. El sexto chakra es múltiple y se encuentra en diferentes zonas geográficas, aunque en este momento se encuentra en Glastonbury. El séptimo chakra se encuentra en el Tíbet, en el monte Kailas. Entonces, esto no significa más que ciertos vórtices. Toda la Tierra tiene circulando energía, llevándola de un punto a otro punto. ¿Dónde se van a acumular? En los vórtices. Su sistema nervioso de la Tierra. Si hay un exceso de energía, sale por ahí. La cuestión es ¿dónde se va? Se supone que se va a una malla, a la malla que circunda todo nuestro planeta, del cual se alimentan estos señores, los dueños de la granja. Menudo problema. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, queja, reclamo? Todo bien. Raúl. Mira, yo la verdad estoy sorprendido por varios puntos. El primero y más importante es cómo nuestros antepasados conocían perfectamente Exacto. este tipo de energía y cómo emanaba. Por qué sensibilidad adquirían para poderlas detectar. O por qué instrumentación se valían para poder ubicarlas. Pero además, ¿por qué nosotros hemos perdido esa sensibilidad? ¿Por qué no la tenemos? No, y además teniendo de toda la tecnología que tenemos, no nos enfocamos a ese tipo de herramientas que la misma naturaleza nos da, ¿no? Hace rato decía que nuestros antepasados los catalogábamos de ignorantes, de primitivos y de carentes de conocimiento y ciencia. Cuando yo escucho todos estos programas, me pregunto y pienso que es al revés, ¿eh? Así es. Que nosotros, aunque tengamos laptops, celulares, tabletas, somos mucho más ignorantes porque nos falta esa sensibilidad de entender, interpretar y comprender al planeta y a la naturaleza, ¿no? Bien, yo quisiera aportar algo a este punto de manera personal. Yo pienso que toda esta información la manejaban las grandes civilizaciones de extraterrestres en nuestros territorios, en nuestro planeta, que solamente era de conocimiento de algunos personajes de la élite que en ese momento estaba. Emperador, un sumo sacerdote, es decir, esos eran los dueños de toda esa información. O un dios. Pero el grueso de la gente, el grueso de la población, no tenía acceso a esta información. Sí, tiene toda la razón. Sí. Porque desde entonces ha significado poder. Es que la información es poder. El que tiene la información tiene el poder. Y además esos vórtices de energía, los apuntes que estuve revisando, permiten, y es más frecuente el avistamiento de ovnis. ¿Será que a lo mejor utilizan esa fuerza para desplazarse o para ingresar o para trasladarse dentro del planeta con mayor velocidad? Entonces, muy, muy interesante. Bien. Hay mucho material que se va a quedar fuera, pero bueno. No, ¿sabe qué? Nos das
oportunidad, productor, y hacemos 2 programas. Yo no tengo. ¿Ustedes tienen prisa? No. Bueno, miren. Los chavos se enojan cuando van a la escuela, nosotros no. Nosotros no. Bien. ¿Para qué sirve todo esto? Sí. ¿Para qué? Bien. Ahí le va. Cuando los antiguos egipcios se tomaron el trabajo de estudiar y plasmar esta red, sería para algo más tangible que una mera especulación filosófica. Ante todo, los mejores estudios se han efectuado en nudos y líneas secundarias y terciarias que coinciden con las leyes, o sea, con las líneas ley. En 1977, nótese, 1977, Paul de Verox emprendió el proyecto Dragon, a través del cual un equipo multidisciplinar de científicos efectuó gran número de mediciones de ultra e infrasonidos, campos magnéticos, ionización y radioactividad. Lo más inexplicable fueron las determinaciones de partículas beta con un cintilómetro, es decir, ya son aspectos puramente técnicos, pero que de manera razonada tendrían que haberse llevado a cabo. Es decir, a ver, hay una línea, voy a determinar qué campo magnético, de qué valor es el que está aquí y de qué valor es el que está acá, ¿sí? Y ver después de un tiempo qué ha pasado con esa energía, porque es una energía que se está moviendo a algún lado. Recordemos el principio, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿se transformó en qué? ¿A dónde fue? Bueno, bien. Entonces, sí, tiene toda la razón, perdón, ingeniero. El planeta exhala esa energía. ¿A dónde? ¿Para qué? Así es. déjame acabarnos ese puntito. Estos registros eran totalmente distintos a los de las zonas circundantes. Estaban modulados por las fases lunares, la salida y puesta del sol, y eran muchos más intensos durante los equinoccios. Bien, por este momento quiero que nos quedemos aquí. Ahorita regresamos y continuamos con algunas cosas bien interesantes en relación con todo esto. Es decir, aquí vamos a encontrar los aspectos positivos y negativos de esta red, y vamos a encontrar algunas otras aplicaciones y efectos que tiene sobre los humanos. ¿Ok? No se nos duerman ni se nos vayan. Hay que reflexionar. Estas señales ocultas, no se vayan, volvemos. Queridos amigos, ya estamos de regreso en Señales Ocultas con este gran tema que es las líneas ley. Pues es interesante lo que estamos platicando. Ingeniero, ¿qué más nos puede comentar? Esto está... demasiadas cosas que aquí tengo. Se me han quemado las pestañas, es más, ya no tengo. De tanto dedicarle a esos temas interesantes. Bien, vamos a darle alguna, o tratar de dar alguna contestación a nuestro amigo Siris en relación a los aspectos negativos de estas líneas ley. Podríamos empezar entonces por los aspectos negativos de algunos cruces y líneas. Donde realmente se tiene efecto es en los cruces, no tanto en el resto de la línea como tal, no pasa nada. Donde pasa es donde están los nodos, y los nodos son los cruces. Bien, el más sonado, nótese, pon por favor, Cristian, hay una pita donde está unido mediante una línea, está la zona del silencio, el triángulo de las Bermudas, la pirámide de Keops y un templo de Tíbet. A ver si lo puedes ver. Bien. Entonces, el más sonado es el triángulo de las Bermudas, que pudiera ser el causante de desapariciones inexplicables. Precisamente el desvanecimiento de algunos aviones y buques sin dejar el más mínimo rastro. Sugiere la existencia esporádica de portales dimensionales
que los han trasladado a un universo paralelo. Ello sería el grado más intenso y una curvatura local exagerada del espacio-tiempo. Bien, en cuanto a los aspectos positivos, es posible que las energías que emiten estas zonas, incluso las líneas enteras, favorezcan algunos aspectos físicos y mentales de los humanos, es decir, favorecen estados alterados de conciencia, incluso de animales y vegetales. Algunos han sido cunas de civilizaciones ahora desaparecidas. Muchos lugares sagrados que desde hace tiempo inmemoriales han albergado santuarios y edificios religiosos en los que se percibe una fuerza insólita, están relacionadas con estos puntos o cruces. Por otra parte, estas corrientes energéticas, nótese, por otra parte, estas corrientes energéticas se pueden manipular, desviándolas hacia lugares que precisen de ellas. ¿Cómo? Lo que hacían los hombres prehistóricos con sus menhires, recordemos que menhires son monumentos megalíticos que están formados por una gran piedra alargada, clavada en el suelo, precisamente en el nudo o vórtice, donde se confluyen ciertas líneas ley. Entonces, eso lo hacían para aumentar la fertilidad de las tierras, la salud del ganado, influir en el clima, atraer lluvias u otros fines útiles, que ellos sí conocían. La predisposición a la apertura de portales interdimensionales en algunos de estos lugares puede estar asociada a la aparición de ovnis, lo que decía Juan Ramón, lo que hace que los avistamientos sean más numerosos. Se trata de un hecho perfectamente constatado y tenido en cuenta en las estadísticas ufológicas. Por aquí traigo el nombre de una persona que se tomó ese trabajo. Él localizó una serie de avistamientos que se habían publicado en la prensa mundial y entonces fue viendo, localizándolos en un mapa determinado, y ahí fue viendo que precisamente donde hay estos centros de poder, estos centros de gran cantidad de energía, acumulación de energía y liberación de la misma, sobrevolaban sobre ellos los ovnis, ¿sí? Si se ha dicho, imagínense, si se ha dicho que los objetos voladores no identificados se alimentan de plasma del sol, haga de cuenta que llega y cargan con una manguerita al sol, le extraen plasma y se van. ¿Qué? Imagínense el grado de tecnología que tienen esos hombres. Que no puedan aprovechar. Que no pueden aprovechar esta energía. Claro. Pero muertos de risa. No necesariamente tienen que acercarse a los volcanes únicamente. Todos estos puntos. Sí, este es uno de ellos. ¿Sí? Bien. Y que además pudiera servir para que hace cientos de años o milenios atrás pudieran aparecer, descender, y a los habitantes de esas zonas decirles: soy su Dios. Sí, por supuesto. Bien. Esta misma facilidad de conexión con dimensiones situadas en niveles más elevados, según algunos expertos en energía libre, entre ellos Nikola Tesla, facilitaría el funcionamiento de algunos de estos generadores que captan la energía del punto cero. ¿Se acuerdan del campo punto cero? Sí. Que es todo lo que rodea la materia. Y entonces hay un intercambio entre las partículas atómicas que constituyen la materia y el campo punto cero, lográndose un equilibrio donde es un equilibrio dinámico, donde siempre hay una transferencia del campo cero hacia los átomos de la materia y de la materia hacia el campo cero. Bien, entonces esos generadores que captan la energía del punto cero desde un nivel dimensional superior, cuarta, quinta, etcétera, y que por ahora funcionan de manera irregular, esporádica, y cuando se trasladan fallan estrepitosamente, lo que impide su utilización práctica. Esto me hace recordar lo del experimento Filadelfia. ¿Se acuerdan que, y fue Einstein, a mediados fue en la Segunda Guerra Mundial. 46, ¿no? Por ahí,
estábamos en plena Segunda Guerra Mundial cuando quisieron hacer invisible a un acorazado Eldridge, ¿sí? Lo hicieron, crearon a partir de energías contrarrotatorias, pero quizá les falló la velocidad, lograron desaparecer y transportar al acorazado, creo que fueron 600 kilómetros si mal no recuerdo, pero hubo un problema tremendo con la tripulación. Es decir, ese experimento fue un hecho fallido. Bien, recordemos lo siguiente, para hacer algo invisible es muy simple, señores, fíjense bien. Lo único que tienen que hacer es subir un supertono dimensional y lo hacen invisible. Es decir, si ustedes pasan de la tercera a la cuarta dimensión aumentando la vibración y la velocidad de la materia, la llegan a hacer invisible. ¿Cómo se logra eso? Estaba bien en principio. Corrientes contrarrotatorias, es decir, una girando en un sentido y otra girando en otro sentido. Sí. Eso genera un campo suficientemente grande para lograr incrementar la vibración, la longitud de onda, aumentarla de ese material sólido para convertirlo en algo invisible a nosotros, es decir, llevarlo de esta dimensión a un supertono de la cuarta dimensión. Así de fácil es, ¿eh? Así de fácil. Que la materia gire a la derecha o viceversa y los vórtices en sentido contrario, más o menos sería la idea. Se crean los campos contrarrotatorios. Bien. Todo ello requiere un conocimiento mucho más profundo de la red, con sus niveles secundarios y terciarios. Bien. Órale. Bien. Aquí está lo que les mencionaba hace un rato. El investigador francés Aimé Michel realizó un mapa de las localizaciones de avistamiento de ovnis desde el caso Roswell en 1947. El mapa resultante reveló que las apariciones estaban asociadas a grados de latitud y que la ciencia estaba tras esas apariciones, que no era algo casual. Los lugares de los avistamientos coincidían con zonas de concentración de energía planetaria. No es posible que los seres de otros mundos eligieran sus lugares específicos por sus poderes naturales y enseñaron a los hombres a construir estructuras increíbles para magnificar esos poderes. Pues claro, Sí. claro que lo es. Se ha encontrado en la Rusia, en la zona sur de los montes Urales, entre el río Volga y el río Ural, que hay una conexión entre visitas de ovnis y las bases nucleares. Y se dice que la energía nuclear está relacionada también con estos puntos terrestres, que son los vórtices. Órale. Fíjese, hay en la red un JL, un youtuber español de un canal José Luis Camacho. que hay un ¿cómo se llama? Mundo desconocido. Mundo Desconocido. Fíjese lo que hizo ese señor. Déjeme ver si aquí lo traigo de volada. Ese señor lo que hizo fue localizar 10 puntos en un mapa. 10 puntos de gran concentración en un mapa. Déjeme ver. Estoy dando saltos por aquí y por allá, pero espero que... A ver, es esto. JL de Mundo Desconocido .es, uniendo los siguientes puntos por medio del Google Earth. Estos puntos, fíjense cuáles son: Isla de Pascua en Chile, Islas de Nazca en Perú, Machu Picchu, Perú, Tassili en Argelia, Persépolis, Irán, Khajuraho en India, Mohenjo-Daro en Pakistán, Meseta de Giza en Egipto, Angkor Wat en Camboya, Bam en Irán y la montaña mágica Inca en Perú. Se obtiene un círculo alrededor de la Tierra, a la que él le denomina la ruta secreta, que parece alinear ríos. ¿Nos pones esa figura? Ya está. Bien, ahí se ve cómo se tiene pues prácticamente un meridiano oblicuo, ¿sí? Que en la primera figura está cortando la parte del continente americano, desde Chile, la parte de Chile,
hasta la parte de Brasil. Y continúa en el otro, en el otro hemisferio, digamos, cortando, formando un hemisferio, digamos, ¿sí? Estos círculos. Bien. Entonces, él se puso a analizar a través del Google, siguiendo esas líneas, y encuentra la alineación de ríos. De repente el río viene bajando del norte, así, y se encuentra con la proximidad de la línea, esta que traza este señor, y como que el río... ¿Lo evita? No, se alinea, Okay. se alinea, ¡fum! Y de repente cuando hay otro río al cual confluye, se va hacia el sur y confluye. Y así hay como 8 ríos en el mundo siguiendo ese patrón alrededor de esta línea. También encuentra que sobre este círculo se localiza un volcán, el volcán Sopután y la montaña Kinabalu. Encuentra también la alineación de algunas islas. Haz de cuenta, ustedes tienen la línea y aquí está la isla, y hagan de cuenta que se alinea así, paralela a la línea. Así, no así, no, sino que está con esta forma, alineada. O sea, es demasiada casualidad. Sí, incluso imagínense ustedes que en el surgimiento de una isla, al momento de ir surgiendo, de ir emergiendo, exista un influjo energético que la alinee y que no sea una casualidad que dependa de eso. Entonces, fuerzas muy poderosas que ignorábamos, ¿no, ingeniero? Sí. Debajito de esa figura, pone por ahí el mapa de Piri Reis. Este mapa de Piri Reis que habíamos visto en la Antártida, en el programa que vimos de la Antártida, el cual les agradecemos muchísimo, estimados oyentes, que ustedes nos hayan seguido. Ya tenemos más de 32,000 vistas, cosa que les agradecemos. Estamos locos, pero no somos solos, ¿no? Sí, en YouTube. Falta iVoox y falta las vistas en Facebook. De verdad, muchas gracias. Bien, entonces ese mapa de Piri Reis que se nos hacía y se nos sigue haciendo un enigma en el mundo, porque data de 1513, si mal no remember. 1513, sí, si mal no recuerdo, es de por ahí de 1513. Es señor que era un pirata y familiar de otros piratas famosos del mundo. Se atrevió a hacer este mapa donde pone una serie de tierras que todavía no habían sido descubiertas. Sí. Es lo maravilloso. Casi 400 años después se vinieron a descubrir alguna de esas tierras. Entonces, JL, de este programa mundodesconocido.es, relaciona o nos dice, deduce él, que estos puntos que se ven al centro, que están marcados en el mapa con las flechas azules, corresponden a nodos o vértices provenientes de las líneas Lee. Claro, y que ahí no se ven de manera recta, porque él está considerando la circunferencia de la Tierra. Por eso se ven desalineados. Pero si se imaginaran que están sobre una superficie circular, coinciden perfectamente, y estamos hablando de 1513, efectivamente. Sí. Y ahorita también recordé, ingeniero, que el proyecto Filadelfia fue en 1943 también, perdón. Sí, en la Guerra Mundial, plena Guerra Mundial. Entonces, fíjense, ya desde el mapa de Piri Reis 1513 para acá, se tenía conocimiento de eso. Estamos en pleno siglo XXI, y yo les aseguro que una cantidad importante de habitantes del planeta ignoramos todo esto. O sea, yo no tengo ningún empacho en decir no sé, ni me imaginaba, yo me dedicaba a otras cosas. Estábamos distraídos en sobrevivir, ¿no? Ahora, ingeniero, me está diciendo mi productor que ya casi terminamos. Creo que nos faltan muchos temas. Muchos temas. Yo les quisiera proponer un nuevo programa, porque si bien es cierto que esos
vórtices de energía pueden ser utilizados, manipulados, dirigidos. Aquí, ahora comprendo por qué muchas personas pertenecientes a diferentes sectas filosóficas se reúnen en lugares determinados. ¿Será que esto amplifica el poder que tienen sobre los demás? Pudiera ser. Aquí todo es posible. Pero entonces nos faltaría conocer cuál sería el beneficio para la mayoría de la población el que tuvieran estos conocimientos. ¿Qué beneficios, qué provecho pudiera dejar a la humanidad el saber localizar esos vórtices de energía, saberlos utilizar, que no nada más les diera miedo a poner la cama sobre el cruce de alguna línea ley para que no fueran a enfermarse o padecer cáncer, o que ya ven que ahora con las viviendas saludables y todo eso se está manejando, sino realmente cómo identificar aquellos centros de poder energético que fueran de beneficio para ellos, y que dejáramos de subirnos a las pirámides, extender la mano para cargarnos de energía, si la energía brota de la misma tierra. Bueno, me adelanto rápidamente así porque es muy rápido eso. Nikola Tesla ya había estudiado eso. Sí. Nikola Tesla proponía al mundo obtener energía eléctrica gratuita, Sí. sí, a partir de esto. Energía libre, creo que el Así concepto. le llaman energía libre, Ujú. le llaman energía libre, que es esto. Claro. Al final de cuentas es esto. Libre, a bajo costo. Para porque- beneficio de toda la Sí, humanidad. incluso hizo una torre que quedó inconclusa, hizo algunos experimentos pero inconclusa. No recuerdo muy bien, se llama algo así como Vandercliff, algo así se llama, no recuerdo bien, pero es Vandercliff, algo así se llama. Que hizo un experimento y lo pararon. Recordemos a Tesla muy rápidamente. Tesla era un croata de origen serbio que trabajó al mando de Tomás Alva Edison. Se separó de él después porque pues él llegó a niveles insospechados en materia de conocimiento, y sí, era un físico, un ingeniero eléctrico excelente. Y entonces, sí, ya hay un programa de Nikola Tesla. Sí, ya. Bien, entonces aquí ustedes recordarán que este señor Nikola Tesla tiene alrededor de 300, del orden de 296 a 300 patentes a nivel mundial. Algunas de esas patentes le fueron pilladas de alguna manera por Tomás Alva Edison, algunas otras por Marconi. Sí, y entonces aquí ya esto lo empezaba a manejar todo muy de una manera excelente. Recordemos también que Tesla es el padre de la corriente eléctrica alterna, contrario a lo que era Tomás Alva Edison, Sí. fuente directa. Es decir, fue un genio ese señor, un genio, y dejó a uno de sus hijos, no eran sus hijos. Se cree que es uno de sus hijos porque ustedes ponen las dos fotografías, ¿Se parece? no se parecen, son idénticos, así. Entonces creen que era su hijo. Según la biografía de Tesla, él no se casó, entonces no podía haber tenido hijos supuestamente. Y era un hombre recto. Sí. Entonces Y no- muchas de sus pertenencias se perdieron al momento de su muerte, muchos de sus Sí. apuntes. Sí, y esta gente fue la que tuvo un doctor Matthews de origen canadiense, Ujú. más bien canadiense de origen inglés, Sí. es el que me estoy refiriendo. Él fue el que llevó después de su muerte, de Nikola Tesla, llevó a cabo una serie de experimentos en base a los conocimientos que él dejó, planos y demás hierbas. Westinghouse también. Matthews se llamaba ese señor. Westinghouse lo cobija y trabajan juntos por un tiempo. Sin embargo, estoy ahorita hilando la información que nos está dando el ingeniero. Él habla mucho del rayo de la muerte y seguramente estaba pensando cómo destruir la red que nos tiene prisioneros aquí. Seguramente, y que no le hicieron caso, lo tildaron de loco, y a raíz de que ya le había incluso dado
pues, un billetote para esa época, era creo que $1 millón, Westinghouse, Sí. y le dijo, le hizo lo que Trump a la Ford ahora, ¿sí? ¿Te me retiras o te me retiras de ahí? Y no crearon nuevas plantas ahora, y a ella tampoco. En el caso de Nikola Tesla, lo obligaron a devolver el dinero, y entonces se quedó en la miseria, y se supone que muere, Pobre. más que eso, ¿no? Lo que le sigue. Sin embargo, la historia le está dando el reconocimiento que merece. Ya Un genio. ya le han sido devueltas algunas patentes que, Sí. que en un momento dado le habían menoscabado, se las han dado. Muy interesante. Habría que Nikola revisar otra vez el Tesla. rayo de la muerte. Y ahora, pues uno decía, ay, el rayo de la muerte, ¿para qué? Para defendernos de los extraterrestres. Pero además, si todos los países tuvieran el rayo de la muerte, no se atacarían entre ellos porque el otro tendría el mismo potencial militar para defenderse. Miren, antes de irnos, ya es un poquito tarde, 3 minutos Sí. la torre. Van a ser 3 minutos con 3 segundos. Vamos a hacer otro programa, usted No, ni se preocupe. no, mire, yo no quisiera llegar a una conclusión, simplemente quisiera hacer la siguiente reflexión. Y con esa nos vamos, ya no decimos nada. ni Quisiera nada. hacer la siguiente reflexión. Bien, nótese, todos los mitos y leyendas que existen, textos, documentos, esculturas o pinturas, donde se cuentan historias sobre dioses, a la mayoría de la gente le suena a eso, a simples historias inventadas desde tiempos remotos, que han ido pasando a las diferentes generaciones como cuentos o fábulas. Pero si escucháramos todas esas historias de cada tribu, de cada pueblo aborigen, de cada cultura y civilización, absolutamente todas contienen paralelismos que estamos obligados a reinterpretar y a pensar según los conocimientos que aquellos pueblos tenían, su visión del mundo y sus posibilidades. Si hubieras formado parte de una civilización antigua de hace miles de años y vieras bajar una nave del cielo, es imposible que si tuvieras que describir lo que has visto, emplearas palabras completamente desconocidas para la época, tales como nave espacial o reactor, pero sí emplearías vocablos que conoces y describirías lo que has visto, asemejándolo a aquello que te fuera familiar y se acercara lo máximo posible a lo que has visto. Así que dirías que un pájaro, unos dioses descendieron de los cielos, y el nombre que les daría sería algo relacionado con su aspecto y sus actos. Claro. Creo que aquí me las troné, pero bueno, miren. Nosotros vivimos en una época donde los adelantos tecnológicos nos han enseñado a ver el mundo desde otra perspectiva. Hemos visto fotos de galaxias, hemos visto cómo el ser humano explora otra superficie que no sea la Tierra, Marte y la Luna. Sí. Hemos visto el horror que proporciona una bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki. Conocemos cómo funciona nuestro cuerpo. Podemos viajar volando, llegar a lugares recónditos. Hemos visto que se puede clonar, criogenizar, o sea, congelar. Descubrimos cada vez más dimensiones. Sabemos que hay 11, matemáticamente está probado por Einstein. Que se puede viajar en el tiempo. Que existen atajos para ello incluso. En muchos aspectos somos privilegiados de poseer un conocimiento avanzado que hace miles de años no existía. Así como se los hemos dicho en varias ocasiones a los estimados oyentes que nos hacen favor de seguir esos programas, que en lugar de hacer conjeturas acerca de las naves extraterrestres, respecto de su forma, que eso es un platíbulo, que eso es una nave nodriza, que eso tiene forma de cigarro, y sus luces, rojas, verdes, amarillas, qué sé yo, aceptemos la existencia del fenómeno OVNI, porque hay evidencias, entre muchos otros, el caso Roswell en 1947 y el Área 51 en Nevada, y testimonios relacionados con encuentros con razas extraterrestres, Philip Schneider, Milton William, Bill Cooper, etcétera, y nos ocupemos en dilucidar quiénes las tripulan y con qué fin están en la Tierra. Eso es lo importante. Por otro lado, hay que seguir creyendo que la gran pirámide de Keops no se sepa cómo la construyeron realmente, no se haya encontrado ninguna herramienta de trabajo que utilizaron y que pusieran una piedra cada 5 segundos que pesan toneladas y lucieran de forma perfecta. Hay que creer que en la misma época, separados por miles de kilómetros, diferentes civilizaciones asentaran sus ciudades en lugares estratégicos del planeta, levantaran pirámides y monumentos celestiales, todas orientadas a la misma zona del cosmos,
y todas envueltas en un halo de misterio inexplicable? No es lógico pensar que toda esa increíble casualidad no es tal y que nos fue dado un conocimiento muy avanzado en diferentes disciplinas en beneficio de la evolución. ¿No son estos monumentos una forma de transportar y de unir la energía, como descubrió Nikola Tesla, y no complejos arquitectónicos funerarios donde curiosamente no se han encontrado ningún cuerpo enterrado? Sí, ya es necesario que cambiemos, que despertemos, que abramos nuestra conciencia, que veamos la responsabilidad que tenemos. En el siguiente programa, que espero que se haga alrededor de esto, vamos a ver cómo estamos sujetos a toda una red creada muy probablemente por los extraterrestres, o al menos utilizada por los extraterrestres para seguirnos fregando la vida, perdón por el término de vida. Sí, y trataremos de ver de qué manera, de manera responsable, todos y cada uno de nosotros, podemos lograr que la humanidad se libere de este yugo. Estemos, amigos míos, no dejen de asistir al próximo programa. Suena muy interesante. Pues la ciencia que nos han inculcado nos vuelve incrédulos. Necesitamos ampliar las posibilidades de que las cosas puedan suceder. Ahí nos quedamos. Osiris, muchas gracias. Gracias al amable auditorio por seguirnos y gracias a la mesa. Muy buenas noches. Raúl. Gracias, buenas noches, ingeniero. Muy bien, muy bien. Este fue su programa, señor ingeniero. Muchísimas Le agradezco gracias. mucho. Bajo una producción de Cristian Aguilar. Ingeniero, ¿algo más? Pues por lo pronto Con eso es suficiente. no es suficiente. Vamos a tratar de traer algo más enriquecedor para el próximo programa. Créanme que hay material para hacerlo. Sí. Y hay argumentos para poder sembrar en ustedes la semillita de que sí podemos hacer algo, que estamos comprometidos a hacer algo, que necesitamos liberarnos, que necesitamos evolucionar, que necesitamos abrir esa conciencia. Y que cada uno comience por sí mismo. Bajo una producción de Cristian Aguilar, ingeniero, muchísimas gracias. Osiris, Raúl, Juan Ramón Rodríguez, nos vemos la próxima, no se lo pierdan.